Son las 8:15 de la mañana, continuamos en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en las redes de radios que piensan. Y bueno, yo lo decía al principio de mi comentario, lo digo ahora que tenemos acá a nuestro invitado, que es bien raro para nosotros volver a un hábitat que fue durante tantos años natural, que era entrevistar a las personas teniéndolas al lado y mirándolas a la cara. Bueno, esta es la primera entrevista presencial que hacemos en un buen tiempo, un par de años por lo menos, así es que también tiene para nosotros algo de particular. Bueno, dicho lo dicho, vamos al tema que nos convoca y saludamos y agradecemos, por supuesto, la presencia en la Radio Universidad de Chile del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, primera elección, nunca hay que acostumbrarse a nada. Así que feliz de estar acá y creo que nosotros también como autoridades tenemos una responsabilidad de estar en la diversidad de medios de este país, que Mm, muchas veces las autoridades se concentran en unos pocos medios y eso no puede ser, porque tanto los canales de comunicación tienen que llegar a la más amplia gama de personas como también eh, las líneas editoriales, mm. las conversaciones, el marco en el cual se le informa y se le da cuenta a la ciudadanía, creo que también tiene que representar la diversidad del país. Sí. Partamos por ahí, subsecretario. Lo hablábamos así con el poco tiempo que permite el tránsito entre un artículo y el otro, pero eh, decíamos que desde hace mucho tiempo está instalada en nuestro país la idea de que vivir en Chile y muy en especial en las grandes ciudades es peligroso. Nosotros sabemos que esa situación ha cambiado con el paso de los años, sabemos que es desigual en algunos barrios en relación a otros, pero también sabemos que al menos hasta cierto punto en el contexto latinoamericano había más un clima mediático que una evidencia, ¿no? ¿Qué podríamos decir hoy día, aún a riesgo de que haya gente que nos esté escuchando y que diga, no, esto no es así, pero bueno, ¿qué es lo que nos dicen los datos en un contexto latinoamericano respecto a cuán inseguro es vivir en Chile hoy? A ver, yo te diría o transitaría por dos canales. Sí. El primero es el canal de lo comparativo. Ujú. Y cuando miramos la realidad chilena, em, no sé si diría yo afortunadamente, pero sí, usemos la palabra afortunadamente, todavía estamos en un punto donde se pueden tomar decisiones políticas y se pueden articular decisiones público-privadas que permitan que no sigamos camino al barranco, ¿ah? Ujú. Dicho en simple. ¿Y cuál es el camino al barranco? Es el barranco donde muchos países de América Latina, en términos de seguridad, han arribado hace mucho Mm. tiempo, ¿ah? Y tiene que ver con principalmente la propagación de los círculos de crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas en Centroamérica, y que llevan, peor aún, a propuestas desesperadas, facilistas y populistas, Ujú. como las que recurrentemente vemos en países de Centroamérica, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, ese camino es un camino duro, en el sentido de que los países que caen en ese barranco es muy difícil recuperarse. Y en ese camino hablamos de sustitución del Estado por bandas criminales, penetración del crimen organizado en estructuras municipales, gubernamentales, militares, policiales, altos grados de corrupción y lo más importante, y que es además lo más lamentable, aumentos de homicidios, Mm. violencias y sociedades que pasan a ser presa de un torbellino imparable de ajusticiamientos, sangre, violaciones a los derechos humanos, pérdidas de vida y un túnel del cual es muy difícil ver la luz. ¿Ah? Esa Ujú. es la realidad latinoamericana y eso es donde está Chile. Ahora, el otro camino por el cual tenemos que transitar en este breve análisis es que desde mi punto de vista, creo que Chile está viviendo el peor momento en seguridad, al menos desde el retorno a la democracia. Ujú. Y eso no significa que nos vamos a ir al otro extremo, ¿no es cierto? Y levantar las alarmas o caer en estas lógicas Mm. mediático-populistas, sino que reconocer la realidad. Porque para poder trabajar de forma efectiva hay que reconocer la realidad. Y hay indicadores que dan cuenta de esta situación. Y yo te diría que el indicador lejos, el más importante, y que es además un indicador de violencia social, Ujú. es el que tiene que ver con los homicidios. Mm. Cuando vemos que el año 2020 los homicidios suben un 20%,
y el año siguiente empiezan a mostrar pequeñas bajas, pero después alzas disparadas, y hay una inestabilidad en ese delito, en ese crimen, pero que particularmente se manifiesta de forma desproporcionada en los territorios donde habitan las personas de menos privilegio. Vemos que el nivel de conflictividad levanta a tal punto que comparativamente ahí sí hay territorios de Chile que se parecen más a las realidades centroamericanas. Entonces, y Ahí con esto sí. cierro, mira. Y el problema es que el homicidio es la punta del iceberg de otra serie de crímenes y delitos que van acompañados desde el secuestro, el sicariato, ¿no es cierto? Cosas que antes se solucionaban a combo, después a cuchillo, hoy día a balazo. Y se va generando un ambiente en el cual creo que hoy estamos inmersos. Y repito y cierro, peor momento de la seguridad desde el retorno de la democracia. Así es como recibimos el gobierno, pero de eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque yo podría apuntar con el dedo, echar la culpa a los otros, etcétera, gobiernos para atrás, 1, 2, 3, 4 gobiernos, 5 gobiernos, da lo mismo, pero hoy día las fuerzas tienen que estar focalizadas en que Chile sea un país más seguro. Ya, subsecretario, si uno ve un noticiero al mediodía o en la noche y ve 4 homicidios, 5 homicidios seguidos, obviamente uno se puede informar y se puede llegar a asustar, pero difícilmente va a entender, ¿no? Y creo que hay que hacer siempre el esfuerzo por entender. ¿Qué es lo que lleva a que en una comunidad, al cabo de 3 años, que era más o menos el tránsito que usted describía, las personas lleguen al estado subjetivo en el que consideren más probable, más frecuente asesinarse entre ellas para resolver sus diferencias? A ver, primero una nota al pie a la apertura de tu pregunta. Yo tuve la suerte, o más bien el privilegio, de vivir fuera de Chile durante prácticamente 13, 14 años, estudiando, etcétera. Y siempre me llamaba la atención, incluso en esos años, que yo pensaba, si es que alguien viene a Chile y del aeropuerto se va a un hotel, y el único contacto con la realidad que tiene es la amplia gama de creatividad televisiva que tenemos, que parte a las 7 de la mañana y termina en los noticiarios, la verdad es que le daría miedo salir del hotel. Los medios de comunicación han reflejado por años, por décadas, una realidad desproporcionada de, valga la redundancia, la realidad nacional. ¿Ah? Eso me parece importante acotarlo. Pero dicho eso, la semana pasada, junto a la alcaldesa de San Miguel, recorrimos un recinto, una zona, un territorio, donde están estos edificios de alta densidad, que un ex intendente los llamó también guetos verticales. Están en la Estación Central, y al lado más encima quieren hacer, hay 9 torres creo que son las que recorrimos, y al lado quieren hacer 23 torres. Ahí por la zona de Santa Rosa, ya. De departamental hacia el sur, por ahí. Exactamente. Y lo que vemos en estos espacios de alta densidad es que empiezan a estallar la conflictividad. Conflictividad entre vecinos, roces, que tú tienes la música más alta, más baja. Después entran en estos edificios donde en algunos casos las personas tienen que hacer fila 1 hora para subirse al ascensor. Todo lo legal entra y se vende adentro, peluquerías, ¿no es cierto? Pero también lo ilegal, prostitución, narcotráfico. Y se empieza a generar un nivel de conflictividad que en muchos casos escala entre conflictos entre vecinos, pero más allá, en algunos territorios, no es el caso de San Miguel, no lo sé, pero en general, cuando existen hartos problemas barriales, empiezan a escalar también en la creación de grupos, pandillas, narcotráfico, entran, ¿no es cierto?, bandas criminales pequeñas, como es el caso chileno, y empiezan a resolver sus conflictos de forma violenta. Conflictos territoriales, conflictos personales, conflictos amorosos, etcétera. Violencia intrafamiliar que termina también en casos de asesinato. Entonces, creo que la izquierda en general ha cometido el error de romantizar las soluciones para abordar la seguridad. Como un sector conservador de este país, particularmente radicado en la derecha, ha caído en el populismo de la mano dura y la obsesión de que todo se soluciona o con cárcel o con aumento de pena. Entonces, esos dos extremos lo que generaron es que silenciaron una realidad de conflictividad, de criminalidad, de violencia, que se fue fraguando en los territorios más vulnerables. Por eso siempre lo digo que cuando hablamos de seguridad en Chile estamos hablando de desigualdad. Entonces, ese momento
en que se sobrevaloraron incluso las policías, que se sobrevaloraron las instituciones. Llega un punto de término donde la confianza en las instituciones se desploma. Y cuando eso ocurre, empiezan a salir a flote las desigualdades. Porque, mira, ustedes cubrieron también el estallido social, la revuelta, como algunos le llaman. Y lo que sucede ahí es que muchas situaciones de inseguridad aparecieron en Plaza Italia. Muchos casos de brutalidades del Estado hacia las personas aparecieron en Plaza Italia y empezaron a moverse por las líneas de metro y en algunos casos se movieron por la línea de metro, esto es caricaturizando el movimiento, pero también hasta el sector más pudiente de la capital. Hay cámaras, hay teléfonos, se transmite en vivo lo que ahí ocurre. Y lo que ahí ocurre venía sucediendo hace mucho tiempo en muchos territorios, pero silenciado. Porque cuando el Estado transforma la labor de la seguridad y el orden público muchas veces en una frontera de control social, lo que hace es que mantiene estos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que no es que de la noche a la mañana llegamos a esto. No es que de la noche a la mañana subieron los homicidios porque venían aumentando por años. No es que de la noche a la mañana aumentó la tenencia de armas, el uso de armas ilegales o el mal uso de armas legales que después terminaban en manos de la ilegalidad, sino que es un fenómeno que se venía fraguando por mucho tiempo y que, bueno, lamentablemente, quienes estamos trabajando en esto hace años y veníamos dando la alerta o hablábamos de narcotráfico, de la prohibición de las drogas, lo que ha generado también, éramos una minoría, particularmente en nuestro sector político. Entonces, y con esto cierro, perdón. Lo que sucede hoy en día es que hemos llegado al peor momento de la expresión criminal, que se ve manifiesta en grados de violencia y que decanta en muchos casos en homicidio. Entonces, esa es la alerta que hoy día estamos viendo y sobre esa alerta es la que tenemos que actuar. Ya, bueno, estamos conversando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Sabemos que especialmente en los sectores más con más privación de la sociedad hay un problema estructural de falta de Estado. Probablemente en esta entrevista el subsecretario no vamos a tener tiempo para profundizar en eso, pero es un tema central. Pero hace algunas semanas hacíamos un foro con alcaldes. Estaba la alcaldesa Reyes de los Espejos, el alcalde Montoya de Macul, la alcaldesa Delfino de Quinta Normal. Y los tres en lo que más coincidían era en un punto que para ellos no tenía explicación, que era una suerte de lo que ellos llamaban algoritmo, según el cual había más carabineros en una parte de la ciudad que en otra, ¿no? Y decían, nosotros estamos en la parte donde hay menos carabineros y no sabemos cuál es la racionalidad de esa distribución de las fuerzas policiales. ¿Qué decir al respecto? A ver, para que no digan que uno solamente viene a analizar los fenómenos, porque después los retos. No, sí, pues si antes lo entrevistábamos como analista, por eso ahora estamos pasó el entrando tiempo. a Déjame darte cuenta de la operatividad. Y dos cosas. Primero, muchos de los fenómenos que se analizaban en mesas de trabajo donde nos sentábamos a analizar las cosas, yo he tomado la decisión de cambiarlas por grupos operativos y fuerzas de tarea. Lo hemos hecho con temas relacionados a balaceras fuera de los colegios, disposiciones operativas policiales, focos investigativos que le hemos pedido a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, grupos de trabajo público-privado para abordar el desafío de los centros comerciales, donde el privado y el público tienen que encontrarse en un punto medio de corresponsabilidad para hacer las cosas, porque ninguno lo va a hacer solo. Delitos a la salida de los bancos, terminales de buses, dejamos de juntarnos, ¿no es cierto?, a analizar las cosas, a ir en terreno a operativizar, con metas cortísimas. Pero también hay una gran tarea operativa que el presidente nos ha encomendado y que tiene que ver con la redistribución policial. Y eso lo empezamos a implementar hace ya 2 semanas y media, y significa que las policías deben estar donde más se les necesita y los recursos de seguridad del Estado tienen que estar donde urge más protección. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esto no es que yo voy a abrir un Excel en mi oficina, en la cual paso bastante poco y me retan porque debería pasar más tiempo, pero he optado por estar donde están los problemas. Y yo voy a abrir un Excel y decir, mira, voy a mover 10 carabineros de Las Condes para 10 y esos 10 carabineros voy a darle 5, no sé, caricaturizando a San Miguel, ya que estábamos hablando de San Miguel, y 5 más a la Comuna de Santiago. No, lo que estamos haciendo es definir las variables que van a sustentar la distribución policial. Y esto lo estamos haciendo con Carabineros, con la PDI, con un grupo de expertos y expertas académicos, los municipios, como también representantes de la sociedad civil. Porque las variables que definen la presencia estatal no pueden ser solamente basadas en o una decisión arbitraria o la criminalidad. ¿Por qué? Porque si yo despliego la mayor cantidad de policías donde hay más delitos, voy a transformar a los territorios, dicho sea de paso, que también son los territorios más vulnerables, en estados policiales. Y aquí es donde cuesta un poco entender esto.
Pero no podemos solucionar los problemas de seguridad, ni menos la prevención, con policías. Pero a ver, subsecretario, ¿usted está diciendo que en los lugares donde hay más delitos no debería haber más policías? ¿Eso está diciendo? A ver, es que la forma en que medimos los delitos hoy día es tremendamente, diría, injusta. Brevemente. La categoría de delitos de mayor connotación social, que también nutre los stop de carabineros, que es el despliegue, ¿no es cierto? Entonces vemos los focos rojos, ahí hay que ir porque hay casos policiales que son dados por denuncia o flagrancia. La categoría de delitos de mayor connotación social pone en la misma categoría una unidad de robo y homicidio. Como también otro abanico de delitos que son delitos contra la propiedad, delitos contra cosas, ¿no es cierto? Delitos contra la integridad de las personas. Entonces, cuando nosotros medimos esto solamente en cifras, claro, yo te puedo decir, mira, yo en tu comuna bajé 100 casos policiales, 100 delitos. Pero no es lo mismo bajar 100 robos de objeto de auto que un homicidio. Entonces, eso tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Porque la forma en que medimos la eficacia de nuestras policías y de la seguridad pública también, en consecuencia, no puede ser de esa forma. Entonces, cuando hablamos de redistribución, significa que, ojo, y la redistribución ocurre también dentro de las comunas, si esto no es solamente una comuna a otra. Pero solo darte 2 ejemplos para entender un poco, porque yo creo que es importante entender esto. Radio Universidad de Chile. No es coincidencia, pero en su momento. Hablemos de la Universidad de Chile. ¿Qué significa cuando juega la Universidad de Chile en el Estadio Nacional? Y juega con Católica o Colo-Colo. El despliegue de carabineros que tienen que ir a ese evento, que no es un evento público, ni tampoco sin fines de lucro, sino que es un evento privado, de interés público, donde se cobra una entrada, es un despliegue de policías que no aparecen de una aplicación donde yo multiplico los carabineros y tengo más carabineros. Son carabineros que son sacados y desplazados desde otros territorios. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que las policías estén donde más se les necesitan y que el privado haga su trabajo para que un buen trabajo en seguridad privada me demande menos policías. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en las tareas públicas privadas. Un concierto masivo en la región metropolitana, donde la entrada cuesta entre 70 y 100 lucas. En una comuna donde tú vas el día después de ese concierto o la semana después y los vecinos te dicen, aquí no vimos carabineros. Pero tú ves las imágenes del concierto y ves cientos de carabineros, policía e investigaciones desplegadas. Eso es igualdad. Que el sector privado haga su trabajo, que el municipio haga su trabajo, que el gobierno que tiene la responsabilidad sobre la seguridad pública haga su trabajo, para que la redistribución de los recursos públicos y en consecuencia la redistribución policial tenga un sentido de justicia y equidad. Entonces, esto es muy operativo, es muy de diseño, que es lo que estamos haciendo, ya avanzamos, hemos dado cuenta, yo estoy dando cuenta todas las semanas del avance de ese proceso, porque necesitamos que el Estado se haga presente donde más se necesita. Es más, y déjame darte el último dato para cerrar el punto, además vivimos un momento, a diferencia de antes, cuando aparecían los señores y las señoras políticos diciendo, no, mira, este año vamos a graduar 10.000 policías más, 15.000, dan algunas promesas bastante irreales, pero bueno. Hoy día eso no sucede, porque hay un problema de flujo hacia las escuelas de formación, como también de salida de las escuelas de formación. No olvidemos que la carrera se ha alargado. Entonces, la realidad es que además no vamos a contar con más policías. Y el foco, la eficiencia, la eficacia de la labor policial, y eso es exactamente donde estamos entrando a picar y esperamos tener respuestas concretas muy en el corto plazo. Para finalizar, y nos quedan muchas preguntas guardadas, pero sí, pero por supuesto, lo vamos a hacer. ¿Cuándo se va a anunciar la reforma Carabineros? Ustedes dicen, esto no se resuelve de un día para otro, hay que hacer una reforma Carabineros. Bueno, ¿cuándo se anuncia? Bueno, la reforma Carabineros la echó a andar el gobierno pasado. Yo aquí en esta misma radio fui extremadamente crítico de ese proceso. Nosotros entendemos que no es esa, ¿no? Bueno, no voy a emitir juicios de gobierno, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque el tema de seguridad es un tema Estado, porque si me pongo yo saco la onda, ¿no es cierto? No, está bien, pero sí. Que nosotros entendemos que la reforma Carabineros de este gobierno no es la que anuncia el gobierno anterior. La respuesta corta, el proceso de reforma policial está en manos de la Subsecretaría de Interior. Yo soy el vocero de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de un gran equipo de personas que trabajan ahí, y entiendo que esas discusiones y esas tareas están en marcha, y espero que en los próximos días, las próximas semanas, se anuncie el proceso en sí mismo de cómo va a avanzar, o sea, tomar la bandera de lo que ya se hizo y cómo avanzar. Mientras tanto,
Yo estoy dedicado a la prevención, a la operatividad y particularmente a la redistribución policial, que también de cierta manera es como una respuesta inmediata, mientras también los otros procesos que pueden ser, no pueden ser, Mm. sino que responsablemente son procesos de mucho más largo plazo. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo, por eso decimos que con pocos minutos no basta y por eso vamos a invitar de nuevo al subsecretario y por eso durante todo este tiempo hemos tratado de profundizar y no de simplificar. Bueno, en ese propósito le agradecemos como le agradecimos antes cuando jugaba otro rol al actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación y por haber venido a la radio. Muchas gracias y que tengan una linda semana. Gracias. Bueno, son las 8:35, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones.